Bien, la semana pasada nosotros terminamos con Amós, que es el padre del rey que vamos a hablar el día de hoy. Considerado el mejor rey que ha tenido Judá. Y grábense esto. Considerado el mejor rey que ha tenido, que tuvo el reino de Judá. Se llamaba Josías. El pequeñito. Josías. No, este rey no ha nacido todavía. Recuerden que los otros todos han muerto. Y el rey de hoy es un rey nuevo. El rey Josías. Tienen que tener un detalle en esto. Los nombres de los reyes, hay algunos que se parecen. Y hoy vamos a tratar dos reyes que los nombres se parecen bastante. Así como también hay reyes del norte que tienen los mismos nombres que el rey del sur. Por eso es que no he querido involucrar entre un rey y otro para que ustedes puedan estar cronológicamente conectados solo con el reino de Judá. Hoy vamos a estudiar la vida del rey Josías. Y fue otro rey que también subió muy jovencito al trono. Recuerden que su padre, cuando él llegó al reino, que su padre había muerto o lo mataron, dice en 2 de Crónicas capítulo 34, en el versículo 1, cuando Josías subió al trono de Judá en Jerusalén, tenía tan solo 8 años. Y a pesar de no haber tenido un buen ejemplo de su padre Amón, ni de su abuelo Manasés, sí, 8 años. La Biblia nos indica que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Escuchen este detalle. Hizo lo recto ante los ojos de Dios sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es un detalle para que un escritor hable de un personaje. Este niño dice que durante el 8º año de su reinado, siendo un joven, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David. Me quiero detener un momentito aquí. La iglesia de nosotros tiene muchos jóvenes. Y es bueno que nosotros tengamos bien claro de que este muchacho lo podemos usar como ejemplo. Nadie lo motivó. Él buscó a Dios desde que era muy joven. Eso significa que cuando uno tiene un compromiso con Dios, no necesita la influencia del padre, no necesita que la pastora lo esté persiguiendo, no necesita que lo esté, sino que es algo genuino que sale del corazón, un compromiso que uno tiene con Dios. Y la muestra nosotros lo tenemos con este rey. Dice que en el año 2 se comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén. Cuando nosotros leemos la historia de los dos reinos y dijimos que el reino se había dividido y que estaba el reino del norte que se llamaba Judá y el reino del sur, el reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá. Cuando este rey ascendió, comenzó otra vez a ganar territorios de los que le pertenecían a Israel, de la parte del norte. Y lo vamos a ver en el final de su vida. Dice que destruyó todos los santuarios paganos. Era un jovencito. Aquí está hablando, era que cuando él tenía aproximadamente 18 años fue que el rey Josías comenzó a hacer todo esto. Destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados, las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que los habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y Jerusalén. Paréntesis. Primera vez que se habla de incineración en la Biblia. ¿De qué? Incineración. Es la primera vez. Cuando se hacen las preguntas que qué opina la Biblia
respecto a los cuerpos ser incinerados, este es el primer pasaje que aparece. Y es un pasaje que habla de un rey que está castigando. Porque él lo que hizo fue que cogió los huesos de donde estaban sepultados los sacerdotes que habían, los falsos sacerdotes, y como una muestra de castigo los quemó. Y el polvo entonces lo comenzó a regar, lo esparció por los lugares donde ellos hacían sus altares. Como muestra de castigo. No me van a preguntar, pastora, ¿qué usted cree de la incineración? Ya está. Si usted quiere, lo puede hacer. Yo no tengo problemas con eso. Pero un castigo. ¿La Biblia? Emanuel, ¿tú levantaste la mano? Tiene una pregunta. Ajá. Cuando dice que el rey Josías buscaba de Dios cuando tenía 8 años, ¿eso no está en condición con la depravación total? No, ahí no está hablando de cuando él tenía 8 años. Hablamos de que él era un joven que buscaba a Dios como tú, que no tienes 18. Y buscas a Dios. Entonces, desde joven él fue instruido a amar a Dios. Y él tenía un amor. Tú estás hablando de predestinación, de elección. Depravación total. De elección. Ajá. Bueno, ese es otro tema. Pero porque todos los reyes conocían a Dios. Sin embargo, este fue el único que hizo lo bueno, 100%. Pero ya no quiero entrar en ese tema porque eso tiene mucha tela que cortar y no quiero confundir a la gente y salirme de él. Si tú quieres en privado, hablamos de eso. Entonces, el verso 4 dice que ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados, las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre la tumba de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Un hijo bueno que nació de un papá malo. Se rompen los esquemas porque hay un refrán que se dice que calabaza tiene calabacitas y que de una madre mala tiene que salir un hijo malo y que de un padre malo tiene que salir un hijo bueno. Tenemos generaciones, por supuesto, pero la diferencia está en que él hizo algo distinto a lo que hicieron sus antepasados y fue que sirvió a Dios con todo su corazón. A los 18 para su gloria, ¿ok? Entonces, cuando él tiene 18 años, él manda, había unas ofrendas que se tenían que dar para el templo que no se estaban dando. Él dice, llamen a los sacerdotes encargados de trabajar en el templo y que vayan a llevarle contribución. Con esa contribución que comiencen a reparar el templo. Cuando estos sacerdotes están reparando el templo, se encontraron con el libro de la ley. Perdido. No se leía. Apareció. Cuando lo encontraron, se quedaron sorprendidos y fueron y se lo llevaron a él. Y cuando se lo llevaron a él, comienza la reforma. Y algo importante aquí, la reforma comenzó después que él vio que era lo que Dios pedía en su ley. ¿Sabe qué significa eso? Que si nosotros no conocemos el pensamiento de Dios, no vamos a saber cómo agradar a Dios. Y hay una sola vía para nosotros saber qué es lo que Dios quiere para agradarle. Una sola. La palabra de Dios había sido olvidada y escondida en una parte del templo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó sus vestidos. Eso era ese era un tipo de manifestación que tenía la persona para demostrar duelo, para demostrar que se sentía terriblemente triste. Era como si estuviera quebrando el corazón cuando hacían esto. Cuando le leyeron la ley. Dice el versículo 13 que consultaran a Dios por él. Porque él sabía que no había hecho lo que Dios estaba pidiendo, que se hiciera en su ley. Se frizó aquí, Harley.
No es la batería. Ya. Ok. Vamos a pruebe ahora. Mira. Sí. Gracias. La Biblia estaba olvidada. Cuando se habla de oír, ese versículo dice que él escuchó lo que el libro de la ley decía. Fíjense que la idea de oír es inclinar el oído. Y evidentemente eso no quisieron hacer, puesto que ellos escucharon la verdad de los profetas y no quisieron oírlo. También el apóstol Pablo, cuando cita al profeta Isaías, que lo cita en Hechos 28-27, en Mateo 13-15, Isaías 6-10, dice que el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo no los sane. 3 veces en las Escrituras está citado este verso. Y todo eso viene a raíz de querer estar ciegos y negligentes con lo que la Biblia nos enseña. Y una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos si estamos actuando de la misma manera que el pueblo actuó por tanto tiempo es si tenemos la Biblia guardada en la casa y solamente la traemos el domingo a la iglesia. Es lo mismito. Miren, mis amados, no nos alimentamos, nos secamos espiritualmente. Usted me podrá decir que hace lo que sea, pero la palabra de Dios es lo único que transforma el corazón del hombre. Lo único. Y el que no lee la Biblia diariamente se seca. Se seca. Eso es lo único que da vida. El escritor de los Hebreos dice claramente que es tan poderosa que es como una espada que atraviesa el corazón. Y la espada que el escritor de los Hebreos nos narra es la típica espada romana, que era una espada que tenía 2 filos, arriba y abajo. Cuando esto sucede, él llora y llora por el descuido que había tenido con la palabra de Dios. Y dice que él dijo que por favor que consultaran para ver qué Dios decía respecto a lo que estaba pasando. Y fueron donde una mujer profetisa que se llamaba Hulda. Y cuando fueron donde Hulda, he aquí voy a traer mal, esto fue con lo que ella profetizó, que Dios le dijo. He aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído. Porque, oigan bien, cómo Dios, la actitud del corazón, la interpreta. En cuanto tú te has entristecido en tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y le llevaron la respuesta al rey. La intención del corazón Dios la lee. Miren todas las reformas que este hombre hizo, siendo un jovencito. Estamos hablando de 19 años.
Este gran evento reformista se encuentra en Segunda de Reyes 23, del 1 al 23, Segunda de Crónicas, las citas están arriba. El rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió a la casa del Señor, con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto, la Biblia, que había sido hallada en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. ¿A qué se le parece esta frase a ustedes aquí? Al Salmo. Al Salmo. Deuteronomio capítulo 6. Lo amó con todo su corazón, con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escrita en este libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. En el capítulo, estoy tratando de buscar distintas citas para armar la historia. Dice en el capítulo 23 que Dios dio orden que quitaran el del templo. Con esto yo quiero enfatizar en 2 puntos. Punto 1, lo que él hizo. Y punto 2, que nosotros veamos qué estaban haciendo los otros reyes. Ordenó que quitaran del templo del Señor, escuchen bien, el templo que Salomón había construido, todos los objetos que usaban para rendir culto a Baal y a Acera. O sea, que dentro del culto de Dios, del Señor, dentro del culto del Señor, en el templo que Salomón construyó, en ese templo ellos hacían a Baal y a Acera, y a todos los poderes del cielo le hacían culto. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados a los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá. El rey quitó del templo del Señor un poste que tenían dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén y lo quemó. También derribó las habitaciones, escuchen esto, de los prostitutos y de las prostitutas del santuario. El hombre y la mujer hacían papeles dentro, los rituales eran con orgías sexuales y ese tipo de cosas, y habían hombres y habían mujeres dedicados a esto. Y dice que él había destruido estas habitaciones dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Eso era una profanación total que había ahí adentro. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades. Estos sacerdotes, yo no sé si ustedes algunos han escuchado hablar de lo que son los esenios, cómo estaban divididos. Había muchas sectas religiosas en los tiempos de Jesús. Estaban los esenios, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los saduceos. Había un grupo grande de sectas religiosas. Y por esta situación los sacerdotes se habían ido de Jerusalén porque ya no estaban haciendo el sacerdocio levítico, sino que lo que tenían eran sacerdotes que estaban dedicados a todos esos dioses. Cuando Roboán, el hijo ¿de quién era Roboán, hijo? Roboán, el hijo de Salomón, asumió el trono y se dividió el reino. No sé si ustedes recuerdan esa clase. Jeroboán en el norte estaba levantando santuarios y haciendo fiestas distintas a las fiestas que se hacían en Jerusalén. Y la Biblia nos cuenta que todos los levitas que estaban en todas las tribus de Israel, todas las tribus, todos los levitas, y todos los piadosos que amaban a Dios, siendo de otras tribus, descendieron a Judá y se mudaron al templo, en las alrededores del templo, para poder servir al Dios verdadero ahí. Era por eso que comentaba con alguien en estos días
de que no todos se perdieron de las 10 tribus, sino que de todas las tribus que habían en el norte descendieron en el gobierno de Roboam. Aquí está sucediendo lo mismo. Aquí nosotros estamos viendo que hay sacerdotes que él tuvo que mandarlo a buscar porque lo había... Miren, la política existe en todas partes. Y en el ámbito religioso también. Por ejemplo, estos sacerdotes estaban puestos por los príncipes, por los monarcas, por los reyes. Y los sacerdotes que tenían que estar dentro, no se me desconcentren, por favor, con el asunto del dinero. Vamos a ver si dejamos la recogida del dinero para más tarde, porque es que se desenfocan y me desenfocan a mí con este movimiento. ¿Me perdí? Los sacerdotes Estaban puestos por la estaban regados por el país. Sí, estaban regados. Lo que pasa es que estar aquí dando clase, uno está con un pensamiento, se le va cuando hay movimientos que se pierden. Entonces, esto sucedió aquí también. Él mandó a buscar a los sacerdotes que habían sido expulsados por los otros reyes para que vinieran a tomar el puesto en el templo de Jerusalén. Dice que derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio. Esa es otra. El rey acá construyó un piso arriba para él hacer un altar encima de su casa, en un segundo piso. Profanó el santuario, los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para... Este fue Salomón también. Santuario para Toé, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloch. Ahí había un desastre. Un desastre. Entonces, ahí nosotros vamos a entender un poquito. Cuando ahorita yo le voy a citar un profeta que fue llamado en este tiempo. Celebró la Pascua, que se había perdido lo de la celebración de la Pascua. Nunca antes, escuche bien lo que dice Segunda de Reyes, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Y desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo, también expulsaré, no nos olvidemos de esto, que más adelante vamos a ver esto. También expulsaré a Judá de mi presencia, así como, o sea, Dios lo que está diciendo aquí es que como este rey no hubo ninguno, pero él no se ha olvidado de lo que nosotros hicimos. Dios no tiene amnesia. A él no se le olvidan las cosas. A nosotros sí, pero a él no. Hay un comentarista de nombre Clark que él dice que hubo otros grandes reyes en Judá y en el Reino Unido de Israel, tales como David y Ezequías, reyes que fueron buenos. Sin embargo, una cosa que hizo único a Josías fue su rectitud a su tiempo. Él vivió en un tiempo notablemente perverso, por lo que su congregación fue notable en contraste con la situación general de su tiempo. David fue un hombre más grande, pero no mejor hombre que Josías. David fue grande, pero no mejor que Josías. Algunas verdades. La reforma comienza con la palabra de Dios. Yo escucho mucho, Señor, que trae un avivamiento a la iglesia y que trae un avivamiento. El avivamiento no entra a ninguna iglesia si no es a través de la Biblia. Cuando nosotros vemos lo de Pentecostés, cuando nosotros vemos todos esos movimientos que el Espíritu Santo hizo, ¿con qué fue? Por el poder de la palabra que los apóstoles estaban hablando respecto a las buenas de salvación que Cristo había hecho en la cruz del Calvario para los que estaban perdidos. No va a haber avivamiento. Usted podrá encenderse y que le salgan sudores por todas partes, cantando una alabanza y ponerse ronco y todo lo que usted quiera. Si no hay palabras, eso lo que se queda es en emoción.
La palabra de Dios es la que transforma, es la que te corrige, es la que te instruye, es la que te aconseja, es la que te abre los ojos, es la que te da sabiduría. La reforma es motivada por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento solamente te lo hace ver a ti la palabra de Dios. Usted puede agarrar a una gente y decirle, mira que tú estás mal en esto, mira que Dios dice esto, que Dios dice el otro. Pero no es lo mismo cuando tú abres la palabra y tú te ves enfrentado a que es el mismo Dios que te lo está diciendo. La reforma implica celebrar cambios acorde a las escrituras, nada más. A mí no me vengan con avivamiento de que aquí se hace esto y que se hace el otro y que aquí salimos gozosos porque se hace esto. Las escrituras son las únicas que te dan a ti cambios permanentes, no temporales. La reforma debe hacerse a su tiempo como lo hizo el rey Josías. Además de limpiar a Judá de todos los ídolos, también cumplió la importante profecía que estaba en Primera de Reyes 13:2. Vamos a verla. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, lo quemó y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra del Eterno que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Josefo menciona, Flavio Josefo, que todo esto lo había predicho un profeta que se presentó ante Jeroboam, que era rey del norte, delante del pueblo, anunciando que un hombre de la descendencia de David llevaría a cabo esta profecía, de nombre Josías, y se cumplió 365 años después de la profecía. El tomo 2 de Josefo, de la página 186. Su muerte. Vamos a ver, para que no me lean. Dios lo había prosperado grandemente. Déjame ver si yo encuentro. Ok. Aquí está Israel. Aquí había un faraón que se llamaba Necao. El faraón Necao. Necao se preparó. Babilonia todavía no existe. Existe, pero no con el poder que nosotros lo vemos en atacando. Babilonia se está levantando y los medos están aquí. Todo lo que nosotros hemos estudiado son guerras contra Asiria y Siria. Pero el poder de esta gente está menguando porque el poder de este se está levantando. Entonces aquí nosotros estamos viendo el general, el faraón Necao, se prepara porque esta gente son sus amigos y están siendo más o menos atacados por estos que están aquí. El faraón tiene que pasar por este territorio para llegar hasta aquí. Aquí está Josías. Cuando Necao sale para juntarse con esta gente y pelear contra estos, le sale Josías. Y el faraón le dice a él, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Yo no vengo a pelear contigo. Pero él, y Dios le puso palabras en su boca. Ustedes lo pueden buscar en el libro de Reyes. Dios le puso palabras en su boca y las palabras eran, Dios no te está dando permiso de hacer esto, porque yo no voy en contra tuya. Pero Josías no le hizo caso. Y vino y peleó. Y lo mató aquí, en el valle de Megido. Así va a comenzar la historia de Babilonia, para que nosotros podamos entender las próximas etapas. Estos imperios están comenzando a decaer y este imperio se está poniendo poderoso. Egipto tiene mucho poder también. Esto que ustedes ven aquí es Megido, mejor conocido como el Valle del Armagedón.
Esa llanura que ustedes ven ahí es el valle del Armagedón. Los que han ido a Israel saben. Aquí fue que ellos se encontraron y ahí fue que él lo mató. En ese lugar. Se dice que hasta cánticos se levantaron por la muerte de él. De tan amado que era el rey Josías. Vamos a ver. Dice que durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Y los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megiddo hasta Jerusalén y le enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Esa historia es maravillosa porque de esa historia ustedes van a una ventana van a abrir para poder entender muchas cosas. Después de esto, Pastora, devuélvelo aquí. Entonces, el faraón de Egipto, ajá, ¿con quién él iba? Él estaba asociado con Siria. con su ejército. ¿Ah? Con su ejército. Él iba con su ejército Sí, para ayudar a esta gente, a pelear con los de Babilonia. con esta gente que venía así. Ok, perfecto. Entonces, una vez enterrado Josías, los egipcios vinieron en contra de Judá. En su camino de regreso a Egipto, el faraón Necao se declara señor de Siria y de Palestina. Los conquistó. Ahora, Judá se convierte en un vasallo. La palabra vasallo es una persona con poder, con otro con más poder, pero el de arriba es el que gobierna este. Pastora, pero ahí se cumple lo que Dios le había dicho que iba a pasar a Josías cuando encontró la ley. Sí, exacto. Ahí hubo una transición de gracia para Josías. Pero lo que Dios había dictaminado, eso iba a pasar. Alguien búsqueme Jeremías en el capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1. Vamos, una pincelada les voy a dar. Capítulo 1, comienza en el capítulo 1, en el versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Ok. Jeremías fue llamado en los tiempos de Josías, el profeta. Cuando él tenía 13 años ya en el poder, entonces Dios llama a Jeremías siendo apenas un niño o un jovencito. Jeremías duró 40 años desde su llamado hasta que lo mataron en Egipto. Ahora tiene sentido. ¿Por qué a Jeremías le dicen el profeta llorón? Sí. ¿Por qué era que lloraba? Entonces, ¿ustedes vieron todo esto que sucedió aquí? Las cosas se van a poner peor porque van a retornar a todo lo que Josías dijo que no se hiciera. Su hijo y su nieto lo hicieron. Lo que él limpió volvieron y lo ensuciaron. Entonces, Jeremías ya nació. Muchas veces nosotros creemos, como yo hablaba con alguien esta tarde, que cuando Dios nos llama a algo, mañana nosotros tenemos que realizar lo que Dios dice. Jeremías era apenas un jovencito. Y yo calculé que cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías duró 18 años con el llamado y Judá estaba funcionando bien. Si tú sigues más adelante, sigue leyendo lo que sigue, el mismo versículo, Oscar, en el capítulo 1, dice que Jeremías estuvo en el reinado de Josías, en el reinado de Joaquín, en el reinado de Joacín y en el reinado de Sedequías. Esos 4 reyes estuvieron con Jeremías. ¿Cómo es? Jeremías ya había nacido cuando Josías Cuando Josías tenía 13 años gobernando, okay. Dios llamó a Jeremías para ser profeta.
Ya Jeremías nació. Ya Jeremías tenía 13 años de ser llamado cuando mataron a Josías. Aquí dice que en el camino de regreso a Egipto, el faraón Necao se declara señor de Siria y de Palestina. En Judá, da una prueba para que no haya lugar a dudas sobre de quién depende ahora el país. Joacás, que era el sucesor de Josías, es despojado de su trono, duró 3 meses reinando. Y este hombre se lo llevó cautivo a Egipto, el faraón Necao, y no lo devolvió más. Y en su caso puso a alguien que se llamaba, hijo de él, que se llamaba, aquí yo no quiero que se me confundan, porque hay uno que se llama Joacín y el otro se llama Joaquín. Y en la Biblia es muy fácil que usted se pierda ahí. La Biblia explica entonces que el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Hizo lo malo en 3 meses ante los ojos del Señor. Y lo puso preso el faraón Necao para que no reinase en Jerusalén. Se lo llevó. Ahora viene este otro. Joacín o Eliaquín fue puesto por el faraón Necao, otro de los hijos de Josías. No perdamos la perspectiva. Él se llevó preso a un hijo de Josías, pero dejó a otro hijo de Josías en el reino para que reinara en el lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacín. Joacás fue llevado a Egipto prisionero y murió. Ese fue el hijo que heredó el trono de Josías, pero fue sustituido por alguien que puso el faraón Necao, que era hermano de ese también, que se llamaba Eliaquín, y él le cambió el nombre por Joacín. Para obtener la plata y el oro del faraón Necao, que exigía tributo, Joacín recaudó un impuesto de los habitantes de Judá para el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebura y era hija de Pedaía de Ruma, y hizo lo malo también a los ojos del Señor, al igual que sus antepasados. Aquí hay 2 hijos de 2 reyes más que hemos mencionado. Ok. Cuatro años más tarde, en el 605 a.C., después de su común victoria, los medos y persas de Babilonia se repartieron el reino asirio. Los medos quedaron en la parte, déjame volver para mostrarle. Mira, aquí. Los medos quedaron aquí y los babilónicos y el reino de Babilonia quedó aquí abajo. ¿Qué pasa? Que eso fue un poder impresionante que adquirieron los babilonios. Aquí, por ejemplo, vemos una destrucción total. Debido a ello, Siria y Judá cayeron en poder del rey Nabopolassar. Escuchen bien, no Nabucodonosor. Nabopolassar. Este era el papá de Nabucodonosor. ¿Ok? Envejecido y fatigado por las duras tareas, entonces mandó a su hijo Nabucodonosor a tomar posesión de las nuevas tierras que habían sido conquistadas. Esto es una historia tan hermosa, tan hermosa. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros leemos esta historia, por ejemplo, nosotros vamos a terminar la historia de los reyes hoy. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en una etapa nueva, que es la etapa del cautiverio. Entonces, en el cautiverio hay muchos detalles donde yo no puedo dárselo porque en las temporadas de los reyes, porque en el cautiverio hubieron tres exilios, y en cada exilio nosotros vamos a decir quiénes fueron los que se fueron.
Por ejemplo, en el primer exilio se fue Daniel con sus amigos, pero no lo quiero confundir hoy. Aquí estamos viendo ya cómo el gobierno es manejado. Babilonia tiene todo esto en su poder. Todo esto. Gaza, que existía en ese tiempo, pertenecía a Egipto. Dicho sea de paso, en la guerra del 2014, me parece que fue, que Israel ganó una guerra que tuvo y se apoderó de Gaza y volvió y se lo dio no, en la guerra de los 6 días. Se apoderó de Gaza, se apoderó de Sinaí y le devolvió a Egipto Gaza y le devolvió a Sinaí también. Judá fue vasallo de Babilónica, ya dijimos lo que era un vasallo. Tenemos a Joacim, que al principio era aparentemente leal a Nabucodonosor, por lo menos se pagaba el tributo, sin embargo, se desenvolvía en Jerusalén un partido de políticos patriotas. ¿Qué significa esto? Que habían un grupo que decían, esta tierra no la dio Dios, nosotros no tenemos que ser vasallos de nadie, y comenzaron a predisponer a este hombre que tenía una mentalidad como las aguas del mar, que se va para donde esté la mayoría, porque no quería tener ningún tipo de contratiempos con el grupo, sino que él estaba con la mayoría, no identificaba posición, que eso realmente es fatal para un líder que se deje mangonear. En este caso, este hombre lo hizo, y se incitaban a Joacim a librarse del yugo de Babilonia. Cuando nosotros leemos la historia, creemos que Nabucodonosor, cuando conquistó, inmediatamente quemó a Jerusalén. Ese proceso duró 20 años. Nabucodonosor tenía bien claro, dicen los historiadores. ¿Ustedes recuerdan la guerra de Senaquerí que nosotros hablamos con el rey Ezequías? De los 185,000 que el ángel había matado. En los registros, Nabucodonosor sabía eso. Y Nabucodonosor tenía cierta reserva con el Dios de los judíos. Y al principio, mira, no vamos a tener problemas, nosotros vamos a ser ustedes van a ser nuestros vasallos, nosotros lo único que queremos es que ustedes nos den impuestos y no lo vamos a molestar. Pero ¿qué pasa? Que este hombre se puso de terco, queriéndose llevar de lo que le decían la mayoría. No quisieron pagarle y duraron 3 años sin pagar impuestos a Nabucodonosor, hasta que Nabucodonosor dijo, pero y ven acá, ¿qué es lo que le pasa a esta gente de Judá? Déjame yo darle un sustico. Y fueron y lo asediaron, y ellos buscaron ayuda para la gente de Egipto. Para el rey Necao, otra vez le solicitaron que los ayudara para liberarse de los babilonios. Cuando ustedes leen Jeremías, ustedes van a encontrar que Jeremías le dice una y otra vez, Dios está diciendo que no vayan a buscar ayuda con los egipcios. Y es más, muchos de esos profetas le decían, háganle caso a los babilónicos. Jeremías le decía, el mensaje de Jeremías fue ese, háganle caso a Babilonia. Que esto está dentro del proyecto de Dios, esto está dentro de los planes de Dios, háganle caso a Babilonia. Y Jeremías el pobre llevó golpes, llevó cárcel, pasó hambre, quiso hasta morirse, cayó en depresión, todas esas cosas le pasó. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos un poco que Jeremías estaba viviendo todo esto. Y con razón le dicen el profeta llorón que lloraba. ¿Cómo no iba a llorar? Y Dios anunciándole lo que tenían que hacer. Cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó 11 años. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Estoy leyendo lo que les expliqué. Eso es para que tengan 2 informaciones. Pero Dios envió contra Joacim tropas de los caldeos. Oiga bien, Dios. Los cuales envió contra Judá para que lo destruyeran. ¿Cómo? Dios, que lo mandó a destruir. Y nosotros nos atrevemos a decir que por qué Dios lo hizo. Después que nosotros leímos todo lo que los reyes estaban haciendo.
Mire, yo le voy a decir algo. Cuando una persona con cáncer está en un quirófano, no le dice al médico que por favor que nada más le saque un poquito para que no le duela. El médico tiene que extraer todo lo que pueda continuar con el cáncer. La idolatría era el problema que tenía el pueblo de Dios. Y él tenía que hacer algo ya drástico para poder acabar con eso. Y no había, él se lo dijo a Josías, todo está bien, pero mi voluntad se va a cumplir. Yo voy a tener una pausa, es por la gracia que tú tienes, que yo te he puesto a ti. Por la gracia, nada más. Para que nosotros hoy estuviéramos hablando de esto. Entonces, ciertamente vino contra Judá por mandato de Dios para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés. No se le ha olvidado Dios lo que hizo Manasés. Y por todo lo que hizo a sí mismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó Jerusalén de sangre inocente y Dios, por lo tanto, no lo quiso perdonar. Cita bíblica, no interpretación. Vamos a analizar la conducta de Judá, para que no nos vayamos de aquí diciendo, ay, pero que Dios debió darle una oportunidad. ¿Ustedes saben cuántos años nosotros estamos viendo a Dios dándole oportunidades a ellos? Y eso, que no hemos escuchado a los profetas llorarles para que se vuelvan a Dios. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban su palabra. Se burlaban con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no podía hacer nada. Segunda de Crónicas 36. Se burlaban de los profetas. Y le voy a dar un detalle. En ese tiempo ellos no pasaban hambre, estaban en prosperidad. Todo les salía bien. Y ellos le decían a los profetas, pero nosotros estamos muy bien. Cuando ustedes leen el capítulo 42 de Jeremías, las mujeres le dicen a Jeremías le dice a ellas, ustedes han hecho daño haciéndole tortas a la reina del cielo. ¿Saben lo que le contestaron las mujeres? Nosotros tenemos permiso de nuestros maridos y cuando nosotros le servíamos a la reina del cielo nos iba mucho mejor que lo que nos está yendo ahora. La prosperidad. El problema es el pueblo estaba próspero y por eso creían que podían seguir en lo que estaba. Usualmente Dios se busca más intensamente cuando hay problemas y por eso tenemos que estar en problemas. Es una de las cosas que estaba en este país sucediendo. Es un país próspero y hay mucho de todo. Y entonces a Dios lo tenemos arrinconado por allá. Sí, es que eso... Esta parte es importante, yo creo que ustedes se lleven esta. El pueblo estaba desobediente porque no le faltaba comida. El pueblo estaba desobediente porque estaba cómodo. Y uno de los profetas le dice a las mujeres, entonces le dice vacas de Basán también, porque estaban tan prósperos que estaban prósperos. engordados. Eso era en el reino del norte, pero que el síndrome era el mismo en el del norte y en el del sur. Estaban muy bien económicamente. Entonces, ¿para qué yo necesito a Dios? ¿Para qué yo necesito estar llevando sus leyes? ¿Para qué yo necesito estar buscando en la Biblia qué es lo que Él dice? ¿Por qué? Esto le pasó a ellos. Dios le dio una carta de divorcio. Ya, se acabó. Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Eso es Jeremías, profetizando. Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresarán a mí. Pero no lo hizo. Su desleal hermana Judá lo observó. Acuérdense, al reino del norte le fue mal. Y la hermana de abajo, que es Judá, está mirando cómo le fue a ellos, que fueron... Judá no es...
el reino del norte no existía en ese tiempo. Ya los asirios habían acabado con ellos. Y Dios le está diciendo a través de Jeremías, es que ustedes no aprenden lo que le pasó a las hermanas de ustedes allá arriba. Dice, después de haber hecho todo esto, regresa a mí, pero no lo hizo. O sea, te fue mal y ni siquiera porque te fue mal me buscaste. Pero vio que me divorcié de la infiel Israel, vio que me divorcié del reino del norte debido a su adulterio. Y Judá, su hermana, que es una traicionera, no tuvo temor. Y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón. Solo fingió haber estado apenada. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué le parece? Esto es Jeremías en sus tiempos. Jeremías 24. Alguien, por favor, rapidito, me lo lea. Jeremías 24, del 4 al 12. 25, del 4 al 12, perdón. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. ¿Hasta cuál? Está bien, no voy a tener tiempo. Anótenla y lean en su casa para que ustedes vean cómo Dios habla a través de Jeremías. Por favor, por favor, por favor. Nabucodonosor no quiso destruir a Jerusalén. Las primeras 2 veces que la conquistó, porque la conquistó en la parte del cautiverio, yo le voy a explicar esto un poco mejor. Fue la tercera vez. Y solo después que el rey Sedequías, que no hemos entrado a él porque no vamos a entrar dentro de del cautiverio, dice un comentarista, Nabucodonosor tardó 20 años en destruir Jerusalén. Pudo haberlo hecho desde el comienzo si hubiera querido, pero solamente quiso que le pagaran el tributo. Luego también Daniel, a quien llevó a Babilonia en su primera incursión, pronto se hizo su amigo y consejero y cuya influencia quizás le haya refrenado en parte hasta que la persistencia de Judá en aliarse con Egipto obligó a Nabucodonosor a que borrara Jerusalén del mapa. Recuerden, cuando Nabucodonosor llega, se lleva un grupo como de 10,000. Ahí estaban todos los ricos, los intelectuales, los buenmozos. Cuando digo de buena apariencia, eso es bíblico, lo dice, porque Daniel fue llevado donde Nabucodonosor y él dijo que tenían que ser jóvenes de buena apariencia. Y Daniel se ganó la gracia de ellos. Mientras Daniel está en Babilonia, todavía no se ha quemado el templo, todavía Nabucodonosor no lo ha destruido. O sea, se le dio mucho tiempo al pueblo, el pueblo no se quiso arrepentir. Aquí nosotros estamos viendo. Vean solamente el azul. Todos los reyes que hemos estudiado. Esto es el grado de moralidad de cada rey. Miren qué bajo. Nosotros hemos estudiado reyes malos. Miren qué bajo han caído estos. Miren. Este es el último y yo lo voy a incluir en lo que es el cautiverio babilónico. Porque si se lo doy después de toda la información que le he traído esta noche, se van a ir con poca información. Cerramos aquí la sección de los reyes del sur, del sur y vamos a... Y vamos a... Se traspase. Y vamos a... Para la próxima semana, si Dios lo permite, a estudiar. Yo le quiero...